nuestro pasaje comienza diciendo, pasadas estas cosas. Es una referencia a eventos y sucesos pasados durante ese tiempo del reinado del rey Acab. El reinado de Acab, preste mucha atención por favor, no se pierda esto, esté atento, este es el tiempo de la predicación, enseñanza. El reinado de Acab fue uno de los tiempos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. El reino estaba dividido, estaba compuesto del reino del sur de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, y el reino del norte, compuesto de las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés, junto con algunos miembros de la tribu de Leví. Los reyes, estos son los libros de los reyes, y reyes gobernaban ambos pueblos. Recuerde que el pueblo pidió rey igual que los otros pueblos del mundo, y rechazaron a Dios, a Jehová Dios, como su rey. Y rey les concedió lo que pidieron. Hay un dicho por ahí que dice, ten cuidado con lo que pides. El pueblo pidió rey y les dio reyes, igual que todos los pueblos, las otras naciones. Pero esos reyes los apartaron de Dios. Los reyes de Israel, del reino del norte en particular, fueron más idólatras y alejaron al reino de Israel más de Jehová que los reyes de Judá, el reino del sur, aunque también se fueron corrompiendo, y eventualmente ambos reinos terminaron en cautiverio, invadidos y en cautiverio, por el pecado de esos reyes y por el pecado del pueblo también. Pues de todos los reyes de Israel, el peor de todos se ha dicho que fue Acab. Mire conmigo, hay unas páginas atrás de donde leímos en Primero de Reyes 16. Primero de Reyes 16 y versículo 29. Primero de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, mire lo que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes, todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Quizás ese fue el peor error que cometió Acab. Hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Imagínese usted que el rey del pueblo de Dios va y adora a un falso Dios, a Baal, un Dios de los paganos, y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hasta le edificó templo a Baal. Eso es algo algo bien difícil de entender. ¿Cómo es posible que la nación, el pueblo de Dios, permitieran y promovieran un templo a un ídolo falso y lo pusieran en medio de la capital de ese reino para adorarlo? Mucha gente está escandalizada de lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Está escandalizada de cómo los gobernantes, los líderes del país se está viendo claramente más que nunca que están en contra de la moralidad, en contra de los principios bíblicos, en contra del Dios de la Biblia y de Jesucristo y el cristianismo. Pero hermanos, ya Estados Unidos no es una nación cristiana. Quítese eso de la mente. Es una nación ya ni siquiera secular, se pudiera decir, es pagana. Se ha convertido en una nación pagana. Y sí, gracias a Dios, todavía hay un remanente fiel de creyentes, pero cada día somos menos y menos y menos, y más son la gente, y muchos que inclusive se llaman cristianos, que parecen más paganos que cristianos.
Pero en fin, ese es otro tema. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Por eso es que se atrevieron a levantar un templo a Baal en medio de la capital del reino del pueblo de Dios. Dice el versículo 36, hizo también Acab una imagen de Acera. Acera, una diosa pagana también. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¡Wow! Acab fue el único de quien Dios se expresa con tanta ira y desdén, como ningún otro rey. Mire capítulo 21, nuestro capítulo donde estamos, y vaya al versículo 21. 21. Dios aquí está mandándole mensaje por medio de su profeta a Acab, y mire lo que le dice: he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa. Y a propósito, déjeme decir esto. Alguien preguntará, ¿y qué culpa tenían sus hijos? Iban a tener sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Que Dios literalmente dice a ningún varón: voy a destruir la posteridad, tu descendencia. Hermanos, entendamos que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, no nada más nosotros pagamos el precio. La gente que amamos más, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos van a pagar el precio de nuestra desobediencia. ¿Sí me está siguiendo? Eso debería darle temor a usted y a mí. Eso debería mantenernos caminando derechito y no apartarnos de Dios, si usted realmente dice que le interesan sus hijos y la descendencia de sus hijos. Amén. Versículo 22, mire lo que dice Dios: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Mire, si había alguien contra quien Dios tenía más coraje, más ira, que con Acab, que fue al que más, de quien más mal se expresó Dios, de que sería el juicio de Acab. Si había alguien que Dios iba a castigar aún más que Acab, ¿sabe quién era? Su esposa, Jezabel, la famosa Jezabel. Dice: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esa fue la sentencia que pasó Dios. Así iba a morir Jezabel. Dios no iba a permitir que muriera de un balazo, de un flechazo, o que se tirara de una torre. Iba a hacer que los perros se la comieran. Amigo, para que Dios haga eso con alguien es porque esa persona de veras, y así evidentemente era Jezabel. Por favor, no le pongan Jezabel a una niña. Si más adelante uno de sus hijos se le ocurre por ahí, o sus nietos nombrar, haga todo lo que pueda por parar que le pongan Jezabel. Versículo 24: el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y luego mire lo que dice el versículo 25: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esa es la cosa, que Acab era un mandilón de primera. Usted vio la historia, usted leyó la historia. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Por qué estás tan triste? No, pues no me quiere vender su viña, Nabot. ¿Por qué estás enojado? Tú eres el rey, hombre. Ponte los pantalones. No te preocupes, yo te voy a dar esa viña. Y ahí va ella, mueve todo lo que tiene que mover, manda a matar a Nabot. Y luego bien le dice: levántate, flojo, huevón. Perdón, levántate. Yo te di la viña, ya es tuya. Y ahí va muy obediente acá, va a tomar la viña. Esa es la clase de mujer que era Jezabel. ¿Sí me está siguiendo? Perdonen que se salió esa palabra a veces. Ahorita la vamos a borrar ahí. Versículo 26: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Bueno, durante ese tiempo de su reinado,
Y debido a la apostasía del pueblo de Israel, Dios llamó al profeta Elías. Dios siempre tiene a siervos preparados para hacer su obra. A veces en los tiempos más negros, más duros, de más apostasía, Dios siempre tiene a un remanente apartado que Él usa para profetizar en contra del pecado, para advertir al pueblo. Y tal fue el ministerio de Elías. No fue un ministerio popular, porque lo buscaron para, la gran parte de su ministerio lo anduvieron buscando para matarlo. Llamó al profeta Elías a profetizar juicio sobre Acab y sobre todo el pueblo. Dios no mandó a Elías con un bonito mensaje. Dios no mandó a Elías para que predicara lo que le gustaba oír a la gente. Dios mandó a Elías para profetizar al pueblo de su pecado y advertirles del juicio que vendría. Él fue quien profetizó una sequía como juicio, la cual duró 3 años de sequía completa. Fue un tiempo de sufrimiento, fue un tiempo de muerte, de desesperación, y en medio de todo eso el pueblo no se arrepintió ni buscó a Dios. Muy parecido a los tiempos en que estamos viviendo. Fue en esa porción de las Escrituras, en esos capítulos que describen el reinado de Acab, que encontramos la historia de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta? Qué gran milagro, qué linda historia, una historia de fe, una historia de la providencia, del cuidado que Dios tiene, no nada más sobre su profeta, sino sobre esa mujer viuda y su hijo. También en ese tiempo vemos el gran encuentro de Elías con los 400 profetas de Baal, ¿se acuerdan? Cuando desciende fuego del cielo y Dios demuestra que Él es el único y verdadero Dios. También en este tiempo vemos la huida de Elías al desierto porque Jezabel había enviado a matarlo, y cómo Dios cuida de su profeta. Vemos también en ese tiempo la primera invasión de los sirios y la victoria que tuvo el ejército de Israel. Dios en su misericordia no permitió que en esa ocasión Siria hiciera estragos en su pueblo, sino que les estaba dando otra oportunidad, pero no se arrepintieron ni buscaron a Dios. Y Acab fue de mal en peor, fue empeorando cada vez más. Pues en medio de esos eventos y personajes tan conocidos se encuentra un suceso y un personaje poco conocido, a Nabot de Jezreel y su viña, un terrenito que tenía que estaba al lado del palacio del rey Acab. Eran vecinos. Nabot era vecino del rey Acab. Nabot era un varón trabajador, era sencillo, honrado, temeroso de Dios. Y aquí vemos un relato de una terrible injusticia, de un abuso de autoridad, un terrible crimen, un robo literalmente. Pero también es un relato de un fuerte testimonio de un varón que se paró firme para defender y cuidar su heredad. Fue alguien que no se dejó sobornar, alguien que no se dejó intimidar, que no se dejó mover, aunque le costó su vida. Un hombre que no quiso vender ni cambiar su viña, quizás por una viña 10 veces mejor y más grande que le hubieran dado por su viña, pero no la quiso cambiar ni vender porque había sido una heredad que le habían dejado sus padres. Hay varios principios que podemos sacar de esta historia tan triste pero a la vez tan inspiradora. Mire conmigo 1 de Reyes 21, versículo 1 y 2. ¿Está conmigo, hermano? Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Una pregunta sale: ¿por qué quería Acab la viña de Nabot? Acab era el rey.
Acab tenía dinero para comprar otra viña muchísimo mejor que el terrenito ese que tenía Nabot. Él mismo dijo que tenía viñas mejores y le ofreció cambiarle una viña más grande, mejor, por su viña pequeñita. Tengo dos respuestas que creo que son la razón. ¿Por qué la viña de Nabot? Primeramente, porque Nabot, míreme aquí, era todo lo opuesto a Acab. Nabot era un hombre completamente opuesto a lo que era Acab. Y de seguro su familia era todo lo opuesto a la familia de Acab. Amén. Era un hombre trabajador, era un hombre honrado, era un hombre sencillo y suponemos con una familia decente, feliz. Sobre todo era un hombre espiritual, temeroso de Dios, con algo que Acab nunca había experimentado. ¿Sabe qué era eso? Contentamiento. Acab tendría mucho dinero. Acab era el rey de todo el pueblo y tenía terrenos, tenía viñas, tenía palacio, tenía todas las comodidades, todo lo que él se le antojaba, pero no tenía contentamiento. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere, la persona que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y eso era lo que tenía Nabot: una tranquilidad, una paz. Acab, por lo malvado que era, por lo idólatra que era, por lo rebelde que era, por la esposa que tenía, vivía continuamente, le garantizo, esperando el juicio de Dios que cayera sobre su vida. Míreme, así es el rebelde, así es el que anda por malos pasos. Siempre ni puede descansar, ni puede dormir, siempre está esperando a ver de dónde va a venir el golpe, de cuándo lo van a alcanzar sus pecados. Así vivía Acab. Qué terrible manera de vivir. Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Así era Acab. Y ahí de vecino tenía un hombre tranquilo, pacífico, honrado, temeroso de Dios, con la bendición de Dios sobre él y sobre su familia. Ay, eso lo volvía loco a Acab. A propósito, hermanos, en el Nuevo Testamento también la Biblia nos dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué importante es tener contentamiento. Que contentamiento quiere decir estar satisfecho. Hebreos 13:5-6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así vivía Nabot. Acab veía a su vecino y lo envidiaba. Le recordaba todo lo que él no tenía. Al fin de cuentas, estaba casado el pobre con Jezabel. Y ay, hermanos, la Biblia dice, Proverbios 21:9, mejor es vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Hermana, ¿qué clase de esposa es usted? Este no es mi mensaje, pero no puedo dejar sin hacer la pregunta. ¿Qué clase de esposa es usted? ¿Sabe? Los hombres no somos perfectos, tenemos muchos defectos, pero somos sencillos. Somos sencillos. Y muchas veces las mujeres complican las cosas. Muchas veces las mujeres, hermanas, tienen fama por no tener satisfacción. Quizás porque usted tiene una imagen de lo que debería de ser su esposo. Una imagen de su príncipe azul que nunca lo tuvo. Porque se dio cuenta el día que se casó que el que se casó no era el príncipe azul que usted había imaginado en su mente. Y luego se la pasa en el resto del tiempo, ¿cómo dicen en inglés? Nagging, quejándose
con rencillas. Y por algo la Biblia dice, mejor es vivir en el rincón de un terrado, allá arriba en la azotea, arriba del techo, que en casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¿Qué clase? Definitivamente Acab era malo, pero su esposa hizo las cosas peor. Su esposa le hizo la vida más complicada. Y hubo mayor juicio para Acab por culpa de su esposa. No lo digo yo, la Biblia lo dice. ¿Sí me está siguiendo? Hermana, dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No sea necia. No sea una mujer rencillosa. No sea una mujer que complica la vida de su hogar, de su esposo. Yo creo que ahí entra también la importancia de tener contentamiento, de esperar en Dios. Amén. Yo creo que la razón que Acab quería la viña de Nabot es porque Nabot tenía todo lo que él no tenía. Era todo lo contrario a lo que él era y le daba envidia. Segundo, creo que Acab, oiga bien, no creo, lo sé por lo que dice la Biblia, que Acab no quería la viña de Nabot para preservarla como una viña, no, él quería convertirla en un campo de legumbres. Él le dijo, dame tu viña para que sea un campo de legumbres. ¿Cómo se comparan las dos cosas? Mire, qué bonito es un campo de legumbres, pero no se compara con una viña. ¿Sí me está siguiendo? Digo, prácticamente hablando. Campos de legumbres sobran, viñas son pocas. ¿Sí o no? Digo, hablando prácticamente, son pocos los lugares y la gente que invierte el tiempo para tener una linda viña. Campos de legumbres, cualquiera tiene un campo de legumbres. ¿Sí o no? Y oiga bien, Acab no quería la viña de Nabot porque necesitara un campo de legumbres. Él no necesitaba un campo de legumbres, lo que quería era destruir la viña de Nabot. Eso es lo que quería. Para aquellos que no saben, la viña en la Biblia es simbólica del hogar, de la familia. Eso es lo que significa, lo que la aplicación, el simbolismo. La viña representa el hogar, la familia. También representa la iglesia, la obra del Señor Jesucristo. Acabamos de leer Juan 15, que Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. Entonces la viña representa, tiene significado espiritual, tiene valor espiritual. Y luego Nabot le dice, míreme aquí, Nabot le dice a Acab en el versículo 3, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Papá, mamá, escuche bien, la herencia más valiosa e importante que usted puede dejarle a sus hijos es una herencia espiritual, no material. Mire Eclesiastés capítulo 5, por favor. Dejé una marca en Primero de Reyes, ahorita ya vamos allá. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso. Mire, Estados Unidos es el país con más abundancia en todo el mundo. ¿Y sabe qué también es Estados Unidos? El país con el mayor índice, los mayores casos de ansiedad, de estrés, de gente enferma, tomando pastillas que no pueden dormir. Hay hasta algunos de ustedes aquí que se desvelan, que no duermen bien y están tomando pastillas para dormir. Cuando allá en el rancho, cuando no tenías nada, dormías bien tranquilo, sin una preocupación. Pero parece que entre más tenemos, más preocupaciones tenemos. Amén. Oh, sí. Muchos vinieron aquí a trabajar, a echarle ganas aquí, a matarse por el Dios de Estados Unidos, el dólar, para tener más dólares,
y hasta han perdido a sus hijos. Y ahora la condición espiritual de sus hijos no los deja dormir, no los deja descansar. Y estaba mejor sin tener mucho que ahora que tiene más y tiene más problemas. Y eso le ha pasado a tanta gente. ¿Sí me está siguiendo? Dice el versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Cuántos padres descuidan lo más importante, la heredad más importante? Sus hijos lo descuidan por trabaje, por tener más, por comprarle todo lo que les gusta. Ahí tengo un artículo que voy a compartir en el retiro de parejas, del gran mal que hacen los padres a sus hijos con comprarles todo lo que quieren, con darles todo lo que quieren. Estás echándola a perder por comprarle todos sus caprichitos. Y luego pierden lo más importante. ¿Sí me está siguiendo? Salmo 127, 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios le va a dar descanso, Dios le va a dar tranquilidad. ¿Sabe a quién? Aquel que ama a Dios, aquel que pone a Dios primero. Amén. Salmo 128, mírelo conmigo por favor. Salmo 128, búsquelo. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué tremendo pasaje y qué tremenda aplicación al día de hoy, al hogar cristiano, que puedas ver a tus hijos viviendo para el Señor y a los hijos de tus hijos viviendo en paz con la bendición de Dios. Así es el hombre que teme a Jehová, que pone a Dios primero. Hermano, tenga sus prioridades en orden. Todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora. Hay que saber administrar el tiempo, pero sobre todo poner a Dios primero en nuestras vidas. ¿Sí me está siguiendo? Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Está hablando de una herencia espiritual. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Algunas verdades y principios prácticos que podemos aprender de esta historia. Número 1, Nabot representa al cristiano. Debería de representar al cristiano. El cristiano debería ser temeroso de Dios. El cristiano debería de valorar su herencia espiritual sobre todas las cosas. No estar dispuesto a moverse fácilmente, no estar dispuesto a sobornarse, a ser sobornado, no estar dispuesto a cambiar lo que Dios le ha dado por algo barato, corriente, chafa que el mundo te quiere dar. Amén. Número 2, Acab representa al maligno, Acab representa al diablo, y mire que era un diablo acá. Y primera de Pedro 5:8 dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Número 3, el diablo quiere tu viña. El diablo quiere tu viña. ¿Para qué? Para convertirla en algo completamente diferente, distinto a los propósitos de Dios. Juan 10:10 dijo Cristo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que el diablo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese objeto es algo que sirve para el propósito de Dios, es útil para el Señor. Está refiriéndose a sus hijos, a mis hijos, a nuestro hogar. Que Dios tiene planes. Herencia de Jehová son los hijos. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo tiene todo el mundo y lo que hay en el mundo a su disposición para tratar de destruir tu viña. Y está usando los medios de comunicación, la tecnología, las redes sociales, la prensa, Hollywood, el entretenimiento, para distribuir, para pasar sus ideologías perversas, con el fin de robarte el corazón y el futuro de tus hijos. ¿Sí me está siguiendo? Un locutor estaba diciendo esta semana pasada: what we're seeing is evil. Es evil. Parece ser que todas estas fuerzas de maldad se han unido y están enseñando su cara abiertamente y descaradamente, y su propósito to destroy the family, destroy moral values, destruir todo lo que cree el cristiano, lo que creemos. ¿Sí me está siguiendo? Número 4, su viña es su herencia espiritual, hermano, hermana. Su viña es su herencia espiritual. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de valor, el fruto del vientre. No se esté durmiendo, despierte, ponga atención. Joven, oye bien. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. I know the plans I have for you, dice en inglés. Dios tiene planes para tu vida. Tu vida vale mucho en las manos de Dios, no vale nada en las manos del mundo. No venda su herencia espiritual, no la cambies. Protégela con tu vida, cristiano. No seas un profano como Esaú, que por un placer temporal, por un guisado, vendió su herencia espiritual. Sacrificó lo eterno sobre el altar de lo temporal. Y la Biblia dice en Hebreos: no sea que haya algún profano como Esaú. Profano es un irrespetuoso para las cosas de Dios, es alguien que no valora las cosas espirituales. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Número 5, el diablo no va a descansar y hasta va a hacerte ofertas muy atractivas con el fin de que cedas tu heredad. ¿Se acuerdan que Satanás se atrevió a ofrecerle al Hijo de Dios, a Jesucristo, todos los gobiernos, los imperios del mundo, todo lo del mundo, si postrado le adoraba? Y si se atrevió a hacer eso con el Hijo de Dios, ¿tú crees que no te va a ofrecer a ti un montón de placeres y cosas materiales para que dejes primero a Dios, vivir para Dios, hacer su voluntad, y te vayas en pos de esas cosas que el mundo te da? Amén. Número 6, debes de tener la convicción para decir como Nabot. Amén. Versículo 4 de nuestro pasaje, pero el capítulo 21, versículo octavo: vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Así le respondió Nabot. Y así debe ser cada cristiano. No voy a ceder mi heredad, mi herencia espiritual al mundo, al diablo. Así me cueste mi vida. Y vienen esos tiempos, hermanos. Número 7, preparémonos para la persecución. Sí, aquí en Estados Unidos de América ya viene, y es más, ya está aquí. Ya está aquí. Lo que estamos viendo suceder delante de nuestros propios ojos
Son las fuerzas de maldad que se han unido, y más que nunca los aborrecedores de Dios se han unido y descaradamente están arreciando su ataque en contra de la familia tradicional, particularmente los cristianos y los valores bíblicos morales. Mire 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Ya estoy terminando. 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días, estamos en esos días, estamos en esos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, o sea, groseros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viviendo en esos tiempos, esos días, es tan clarito. Y si usted no lo ha visto, usted como el avestruz tiene la cabeza metida debajo del piso. Estamos viviendo en esos tiempos. Está describiendo la gente de los tiempos en que vivimos. Dice versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Eso habla de tantos que se llaman cristianos, que tienen apariencia de piedad, que dicen que son cristianos. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El cristiano debería vivir una vida santa, apartada del mal. Ten cuidado con quien te juntas. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Esa palabra mujercillas, ahí está hablando de mujeres pequeñas, está hablando de jovencitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y de nada les sirve. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De nada les sirve a tantos jóvenes hoy en día escuchar tanta predicación, tantas enseñanzas, y de todas maneras van a revolcarse en el pecado. Y se repite la historia, vez tras vez. Necios siguiendo a necios. Mensos siguiendo a mensos. Cometiendo los mismos errores. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mire el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. You better count on it. Cuenta con ello. Si tú quieres vivir para el Señor, vas a sufrir persecución. Vas a padecer persecución. El mundo nunca ha sido amigo del cristianismo, del verdadero cristianismo, y nunca lo será. Cuando un cristiano se la lleva muy bien con el mundo es porque es mundano. Si no, el mundo lo rechazaría. Amén. Es mi trabajo como pastor sonar la alarma, mencionar estas cosas, señalarlas. El día de ayer estaba leyendo un artículo de CLA, de Christian Law Association, un artículo para pastores, advirtiéndonos a los pastores que tengamos mucho cuidado cómo decimos las cosas desde el púlpito, especialmente si estamos transmitiendo en vivo como lo estoy haciendo ahorita, o si estamos poniendo post en Facebook, dice, porque todo eso va a ser usado contra ti. Y entiendo que uno debe ser prudente en cómo dice las cosas, pero también hasta cierto punto es como un intento de decirle a los predicadores, mejor cállate, no digas nada. Y rehúso hacer eso. Rehúso quedarme callado porque Dios no me llamó para eso. A Elías lo persiguieron para matarlo. Entonces, ¿qué debe sorprendernos a un predicador hoy en día que predica la verdad? Más y más que nunca es politically incorrect decir un montón de cosas. Más y más que nunca hoy en día quieren que los pastores se queden callados y no digan nada, porque este es el único ambiente todavía que no han podido hasta aquí en Estados Unidos controlar, silenciar, censurar, pero ya vienen esos días. Entonces yo por eso estoy diciendo, yo no soy un fan de esto de transmitir en vivo, y quizás vamos a dejar de hacerlo, francamente. Porque si eso me va a limitar, si eso me va a tener con temor de no decir algo porque va a estar públicamente en las redes sociales, pues mejor no tener eso. Amén. Número 8, cuide su testimonio. Cuide su testimonio, camine con Dios, vivamos irreprensiblemente, hermanos.
Porque vivimos cada día más en un mundo que nomás está buscando qué mugre encontrar para echar o embarrarnos en nuestras caras. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes que te ultrajen, que te critiquen, que te ataquen. Eso ha de esperarse cuando tú vives para el Señor. Pero Dios va a tratar con ellos. No se te olvide eso. Amén, hermanos. Número 9, preservemos la heredad espiritual que hemos recibido de nuestro Padre Celestial y de aquellos otros cristianos que han venido antes de nosotros, poniendo el fundamento, marcando el paso, pagando el precio. Mire Hebreos capítulo 12, yo sé que conocen este pasaje, pero a eso se refiere. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice: por tanto nosotros también, acaba de terminar de mencionar a todos los héroes de la fe en el capítulo 11 que vinieron antes de nosotros. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vivimos en medio de una generación de cristianos chillones, chupándose el dedo, quejándose de que me dieron mal testimonio, me fueron de tropiezo, otro cristiano hipócrita, por eso ya no quiero nada con el Señor, por eso me voy a ir de esta iglesia, me voy a una iglesia completamente liberal y mundana. Dice: pon tus ojos en Cristo. Imita a los que han venido dándote un buen ejemplo, porque sí los hay. Amén. Hay que preservar la heredad espiritual que hemos recibido, primeramente de nuestro Dios. Su palabra debe de valer algo en tu vida, debe de significar algo en tu vida, lo que has aprendido de la palabra de Dios. No lo vendas, no lo cambies, no te olvides de ello. Y otros cristianos han pagado el precio, págalo tú también, sé fiel tú también. Hay una gran nube de testigos que vienen detrás de nosotros, hay que ser fieles también nosotros. Amén. Por último, número 10, estos son tiempos en los que el cristiano necesita y debe definirse. Debemos definirnos. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte y habían hecho ese becerro de oro? ¿Se acuerdan? Y dijo: apártense todos los que no quieren andar con ese ídolo, los que están por Jehová de este lado. ¿Se acuerdan cuando Elías enfrentó a ese pueblo indiferente, apático, y les dijo: decídanse, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle; si Baal, pues sírvele a Baal. Decide para quién vas a vivir, pero no estés con un pie aquí, un pie allá. Decídete. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo: ninguno puede servir a dos señores? Vas a amar a uno, vas a aborrecer al otro. Vas a estimar a uno, vas a menospreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuándo nos hemos olvidado, hermanos, que el cristianismo es una vida diferente? No puedes llamarte cristiano y estar con un pie acá en el mundo. Tienes que decidir: ¿vas a seguir a Cristo? Sigue a Cristo. Y si no, pues ya vete al mundo.
pero necesitamos definirnos. Y vienen tiempos donde todo cristiano, hasta los más apáticos, van a tener que decidir. Yo creo que la pandemia del año pasado hizo que muchos se definieran. Porque hay cristianos todavía que no regresan a la iglesia desde antes de la pandemia. La pandemia fue lo que los descubrió. Y vienen otras cosas. Esto apenas va empezando. Los días peligrosos están sobre nosotros. Y el mundo, los enemigos de Dios, ya se han declarado. Se quitaron la máscara. Y nos están diciendo claramente sus objetivos, lo que quieren. Es tiempo, cristiano, que tú te quites la máscara también. Y te decidas, ¿soy cristiano o soy del mundo? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Yeah, I know some of you right there are saying, nah, I don't have to do that. Yo no tengo que hacer eso. Ahorita no, al rato sí. Al rato sí. You're going to have to do it. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo, tarde que temprano. Lo triste, mi temor es que se va a revelar que realmente no eras del Señor. No estabas con Cristo. Porque cuando la cosa se pone dura y estás contra la espada de la pared, ahí es donde nos sorprendemos realmente quién es quién. Ahí es donde se separan los verdaderos de los falsos. Amén. ¿En qué grupo estás tú? ¿En quién tiene usted su fe puesta? Gracias a Dios por Nabot. Gracias a Dios por esta historia ahí, que si no tenemos cuidado la pasa uno desapercibida, pero tiene mucho significado, especialmente para los tiempos en que estamos viviendo. El diablo quiere tu viña, ¿se la vas a ceder? No cedas tu heredad. Amén. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice. Señor, usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, por su profesión de fe, por la autoridad de esta iglesia local. Yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo, resucitado a una nueva vez. Abraham, tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, por tu profesión de fe y por la autoridad de esta iglesia local. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo, resucitado a una nueva vez. También tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, por tu profesión de fe y por la autoridad de esta iglesia local. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida. Ezequiel Lira, ¿tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? Sí. Por tu profesión de fe y por la autoridad de esta iglesia local, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida.